Quiero pedirle por favor que de nuevo vamos a el Evangelio de Mateo, porque allí nos encontramos y tenemos que dar muchas gracias al Señor por esta enorme bendición que Él nos da, porque avanzamos a un nuevo capítulo de este Evangelio. Hemos estudiado los 3 primeros capítulos de Mateo, versículo a versículo, lo más profundo que hemos podido hacerlo hasta el momento, y ahora llegamos al capítulo número 4. Y estoy seguro que el Espíritu Santo nos seguirá guiando por medio de todo este estudio, hermanos, versículo a versículo, en todo el Evangelio de Mateo, y estoy seguro que nuestras vidas van a ser muy bendecidas. Mi vida ha sido muy bendecida en mis estudios, en mi hogar. Estudiando, me gozo enormemente de este Evangelio. Sabía que me iba a gozar, pero no sabía que iba a gozarme tanto como lo estoy haciendo hasta ahora. En realidad se lo digo de todo corazón. Me estoy gozando más de lo que me imaginé que me iba a gozar con este Evangelio. Así que oren mucho por mí, para que este gozo en mi corazón no se apague y siga yo disfrutando preparar este estudio para venir y poder también compartirlo con todos ustedes. Mateo capítulo 4, ahí estamos ahora y vamos a estar estudiando este maravilloso pasaje, un pasaje también para nosotros sorprendente, quizás más sorprendente que el sermón anterior, pero que deja para nosotros principios vitales como hijos de Dios, como cristianos. Vamos a leer hoy solamente el versículo 1 y el 2. Y luego estaremos en el próximo sermón abordando los siguientes versículos de este pasaje. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, Nueva Biblia de las Américas, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos concedes el privilegio de estar reunidos como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, y nos has permitido estar en tu presencia juntos y adorarte y exaltarte. Ahora te pedimos, Señor, que envíes tu palabra a este lugar, pero sobre todo también te rogamos que tu Espíritu Santo nos conceda que nuestras mentes sean iluminadas para que podamos asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar. También te rogamos que nuestros corazones sean sensibles a estas verdades. En algunas de estas verdades vamos a ser confrontados. Señor, danos humildad para recibir la confrontación, danos un espíritu enseñable para recibir la exhortación y corregir en nuestras vidas aquellas cosas que hemos estado haciendo que no se ajustan a tu voluntad. Pero sabemos que algunos de estos principios van a ser también de mucho consuelo y van a dar mucha esperanza para nosotros, por los cuales también te damos infinitas gracias. Señor, que la imagen de Cristo sea forjada en nosotros y que seamos herramientas en tus manos para hacer de bendición también a muchos otros a través de este conocimiento que tú nos impartes. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, el título de la enseñanza del día de hoy es el siguiente: la victoria humana de Jesús sobre el pecado. La victoria humana de Jesús sobre el pecado. Esta es la primera parte de 2 enseñanzas que vamos a tener en este pasaje. Las tentaciones que vemos que aparecen a lo largo de todo este pasaje las vamos a ver con el favor de Dios el próximo domingo. Hoy nos vamos a enfocar más bien en la preparación del Señor Jesucristo para enfrentarse a todas estas tentaciones. Alguien dijo una vez que la tentación es como un escorpión que una persona debe tomar y meter dentro de una botella y ponerle el corcho y nunca más quitarle ese corcho. Lamentablemente muchas personas así lo hacen, toman el escorpión, lo meten dentro de la botella, le ponen el corcho, pero de cuando en vez quitan el corcho y dejan salir el escorpión. Cuando una persona hace eso, el escorpión no puede morir. Si el escorpión quedara encerrado dentro de la botella y el corcho no se quitara nunca más, ese escorpión moriría. Pero por cuanto algunas veces el corcho es quitado, entonces el escorpión puede salir, puede alimentarse, incluso puede picarle a la persona que le quita el corcho, y aunque pueda volver a la botella, no morirá mientras eso se esté haciendo. Así la persona que se está enfrentando con una tentación en su vida y juega con ella,
y de cuándo en vez cede con esa tentación. Alguien dijo que nosotros como hijos de Dios, si realmente queremos honrar a Dios, debemos huir de las tentaciones. Cuando una tentación se presenta en tu vida, debes correr con todas las fuerzas, escapar de ella con todas las fuerzas que tú puedas. Huye, aléjate de toda tentación en tu vida. Pero cuando ya no puedas correr de ella, cuando ya no puedas alejarte de ella, entonces no cedas, detente y pelea con todas tus fuerzas en contra de esa tentación y jamás, por ninguna razón, cedas. Lo cierto, hermanos, es que nosotros hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que conocemos como la justificación. El acto de la justificación se enfoca en el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros somos culpables de pecado y merecemos el infierno eterno, pero Dios el Padre ha enviado a Dios el Hijo, quien se encarnó y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Cuando una persona se arrepiente y pone su fe en la persona de Cristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces los pecados de esa persona son transferidos a Jesucristo y la justicia perfecta de Cristo es transferida a esa persona. En ese momento eres libre de la culpa del pecado. Por lo tanto, ya no vas a ser condenado, ya no vas a ir al infierno, porque ya ante Dios estás justificado. Ya Dios no ve tu pecado, ahora Dios ve a Cristo en ti, quien llevó una vida perfecta, que fue tentado en todo, pero nunca pecó, nunca cedió ante ninguna tentación. Entonces Dios ve todas las obras perfectas de Cristo en tu vida. Esa es la justificación. Eres libre de la culpa. Pero también sabemos, hermanos, por las Escrituras, que no somos libres de la presencia del pecado ni tampoco de su poder. Aunque somos libres de la culpa del pecado, el pecado quiere ejercer dominio sobre nosotros. El pecado que aún está presente en nosotros nos quiere gobernar, quiere sacarnos del camino en el que Dios nos ha puesto de santificación. El pecado quiere que nos desviemos y que actuemos en contra de la voluntad de Dios. Es el pecado que está en nosotros. La razón por la cual muchas veces nos sentimos atraídos a hacer cosas en las cuales sabemos que no glorificamos a Dios es porque aún en nosotros hay un corazón que tiende hacia el mal, tiende hacia el pecado y debemos luchar contra eso. Fuimos libres de la culpa del pecado, pero no hemos sido librados de la presencia del pecado ni de su poder. Un día, según el apóstol Pablo le enseñó a los filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese será en el momento de gloria, cuando ya somos libres no solamente de la culpa del pecado, sino también de su presencia y de su poder en nuestras vidas. Estaremos en eternidad con Cristo y no habrá vestigio de pecado en nosotros y llevaremos vidas perfectas, porque ya el pecado no estará molestándonos en ningún sentido. Pero mientras tanto, hermanos, mientras estemos en esta tierra, estaremos luchando contra el pecado. Ahora bien, una de las evidencias más claras que tenemos nosotros de que realmente hemos nacido de nuevo, que hemos nacido en Cristo, es que luchamos contra el pecado. Es que escapamos de la tentación o luchamos contra ella. ¿Cómo sé que soy cristiano? Bueno, pecar para mí no es algo fácil. Soy tentado y peleo contra el pecado todo el tiempo y procuro con todas mis fuerzas no ceder al pecado. Y si por alguna razón tropiezo y caigo, si por alguna razón peco, pierdo la paz, pierdo el gozo, porque sé que he ofendido al Señor Jesucristo, sé que le he insultado. ¿Me oye? Y por eso procuro no pecar. Esa es una de las evidencias más claras que nosotros tenemos de que realmente somos hijos de Dios. Pero aquella persona que dice, bueno, yo no recuerdo estar luchando con ninguna tentación, yo no lucho con ningún pecado, entonces es de preocuparse, probablemente no has nacido de nuevo. Hoy entre nosotros está uno de los pasajes más ejemplares que nosotros podemos ver en la Escritura, porque el Señor Jesucristo es el ejemplo vivo en este sermón. El título, ya lo compartí con ustedes, La victoria humana de Jesús sobre el pecado. Y son grandes las cosas que Mateo nos ha mostrado a la luz de su evangelio, como nosotros hemos notado desde el principio.
el autor nos está presentando argumentos que son infalibles de que el Señor Jesucristo es el Rey Mesías esperado. Y nos ha dicho varias cosas desde que hemos comenzado este estudio en el capítulo número 1. Primero, demuestra esa verdad por su genealogía. Él es el hijo de David. También, en segundo lugar, por su nacimiento virginal. Él es Dios encarnado. En tercer lugar, el testigo infalible así lo demuestra. Este es el ángel que le habló a María y después le habló a José. Ese es el testigo infalible que demuestra que también Jesús es el Mesías Rey que había de venir. En cuarto lugar, los magos que vinieron a adorarlo así también lo demuestran. Ellos vieron su estrella y de alguna manera la estrella les comunicó a ellos que había nacido el Mesías Rey. En quinto lugar, 5 profecías mencionadas por Mateo también demuestran que él es el Rey Mesías. Número 1, su lugar de nacimiento. Número 2, la masacre de los niños. Número 3, la salida de Egipto. Número 4, su residencia en Nazaret. Y número 5, el precursor que lo anunció. Todas estas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en la persona de Jesucristo, Mateo hasta ahora las ha citado. Recuerden, Mateo le está escribiendo a compatriotas, a hebreos, a la nación judía, y ante todo está demostrándoles que Jesucristo es el Rey Mesías esperado, porque Mateo está presentando el Evangelio. Y en sexto lugar, su bautismo también demuestra que él es el Mesías Rey. ¿Por qué? Porque allí vemos que cuando Juan lo vio, se negó a bautizarlo porque reconoció su deidad. También vemos la manifestación de la Trinidad en el bautismo de Jesús. Primero, Dios el Hijo estaba allí para ser bautizado. Segundo, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre Dios el Hijo. Y el tercero, la voz del Padre que le dio aprobación. Allí están las 3 personas distintas de la deidad: Dios el Hijo en el río Jordán, Dios el Espíritu Santo descendiendo en forma corpórea como paloma, y Dios el Padre, que es representado por la voz que se oyó dando aprobación a Dios el Hijo. Ahora, el próximo acontecimiento que nos relata Mateo es la tentación del Mesías Rey. En este punto, Mateo se propone demostrar que Jesús está, escuche bien esto, hermano, el propósito de Mateo aquí es demostrar que Jesús, el Mesías, está moralmente calificado para sentarse en el trono de David. Mateo se va a enfocar ahora en la moralidad de Jesús. Su bautismo en el Jordán fue una declaración de que Él es el Rey. Pero la tentación en el desierto no es una declaración, sino una demostración de su realeza, por cuanto el Señor Jesús triunfa sobre las tentaciones que Satanás, el diablo, le presenta. Ahora bien, es probable que Mateo tuviese aquí 2 propósitos principales al presentar la tentación de Jesús en el desierto. El primer propósito: la victoria de Jesús sobre la tentación demostró su realeza divina. Recuerde que el enfoque principal o el tema central del Evangelio de Mateo es que Jesucristo es el Rey. Se lo he dicho desde el principio, no podemos perder este enfoque que Mateo tiene, porque nos desviamos de la correcta interpretación del texto. Cristo es el centro aquí de Mateo. Así que la victoria de Jesús sobre la tentación demuestra su realeza divina. Pero en segundo lugar, y mucha atención, esto es importante, es muy probable que Mateo también tenga como propósito que la victoria de Jesús sobre la tentación es un ejemplo a seguir para todos los creyentes. Entonces, en primer lugar, la tentación de Cristo demostró su realeza divina, y en segundo lugar, la tentación de Cristo es un ejemplo a seguir para todos los hijos de Dios. Debemos aprender del Señor Jesucristo 2 cosas. Número 1, cómo se preparó ante la tentación. ¿Cómo se preparó, para enfrentar la tentación? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. La preparación de Cristo para enfrentarse a la tentación.
Pero número dos, y lo vamos a ver en el próximo sermón, es cómo el Señor Jesucristo se enfrentó a las tentaciones. Las dos cosas son de ejemplo a seguir para nosotros. ¿Cómo puedo estar preparado para no caer ante las tentaciones, pastor? Debemos aprender del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Él se preparó. Así que mucha atención porque es a eso que vamos a apuntar hoy. El sermón entonces se estructura de la siguiente manera. Mucha atención. Pilar número uno de este sermón: la soberanía de Dios y su propósito cuando somos tentados. Repito, la soberanía de Dios y su propósito cuando somos tentados. Eso está en el versículo número 1. Y luego en el versículo número 2, la comunión con Dios nos prepara para vencer cuando somos tentados. Versículo número 2, lo repito. La comunión con Dios nos prepara para vencer cuando somos tentados. Entonces vamos a abordar el primer punto de este sermón: la soberanía de Dios y su propósito cuando somos tentados. Mateo capítulo 4, versículo 1. Leemos de nuevo ese versículo. Observe cómo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Importantes son las palabras que nos dice Marcos en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Si usted es tan amable, yo quiero pedirle que si tiene la Biblia en mano, la use. Agarre su Biblia, caliente esos motores de buscar versículos en la Biblia, hermano. Y anímese y vaya allí, eso le va a ayudar a no dormirse. Porque sé que hay algunos aquí que sucumben ante el sueño. Bueno, si usted agarra su Biblia, en lugar de estar así, usted agarra su Biblia y la abre y se mueve, eso le ayuda a estar alerta y no se queda dormido. ¿Sí? Y así no es usted un mal ejemplo para otras personas aquí. Así que sencillamente abra su Biblia, lea conmigo, eso le ayudará a estar despierto. Marcos capítulo 1, versículo 12 nos informa que la tentación tuvo lugar inmediatamente después del bautismo de Jesús y después de haber recibido la aprobación del Padre Celestial. Es decir, entre el bautismo del Señor Jesucristo y su tentación no hubo un periodo de tiempo indefinido, sino que el suceso fue dado inmediatamente. El Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Inmediatamente fue guiado por el Espíritu al desierto. Y por eso es importante Marcos 1.12. Porque Marcos 1.12 lo dice claramente. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, dice la Nueva Biblia de las Américas. Esa palabrita que aparece allí comenzando el versículo, enseguida, puede ser traducido también con la palabra inmediatamente, lo que indica que el suceso en el desierto ocurrió allí, conectado con el suceso anterior del bautismo de Jesús. En el pasaje anterior, que fue el sermón anterior, notamos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo. También aprendimos por el mensaje de Juan el Bautista que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo a todos aquellos que creían en él. Pero aquí vemos ahora que el Espíritu es quien lleva a Jesús al desierto para que éste sea tentado por el diablo. Notemos, hermanos, cómo la participación del Espíritu Santo jugaba un papel crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Él es bautizado por el Espíritu, Él bautizaría a los creyentes en Él también con el Espíritu, y por supuesto, el Espíritu es quien de manera soberana lo dirige, lo impulsa, lo lleva al desierto con el propósito, como ya veremos, con el propósito de que Él sea tentado. Ahora bien, en este punto nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Estaba dentro del propósito de Dios que Jesús fuese tentado por el diablo? ¿Estaría eso dentro del propósito de Dios? Sabemos muy bien, hermanos, por Santiago, capítulo 1, versículo 13, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Eso dice Santiago 1:13. Entonces, si eso es así, ¿cómo podemos nosotros entender que el Espíritu Santo, que es Dios, llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado? Parece que hay una paradoja aquí y que tenemos que resolver. Porque también entendemos, amados hermanos, que la Biblia no se contradice en ninguna de sus partes, pero nos encontramos con esta verdad. Mateo, Marcos, incluso Lucas nos dice que el Espíritu llevó
a Jesús al desierto para ser tentado y sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Por otro lado, también sabemos que Jesucristo es Dios. Y Santiago nos está diciendo que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, pero estos pasajes parece que sugieren que aquí Dios está procurando tentar a Dios, pero Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Necesitamos entender entonces a qué se refieren estos pasajes. Primero, la Biblia no se contradice. Hay una armonía perfecta en toda la Escritura. Lo importante es que la interpretemos de manera correcta. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta parábola? En primer lugar, en la soberanía de Dios, nuestro Señor fue tentado en su humanidad. Recuerde, en su deidad Él no puede ser tentado porque Él es Dios, pero Él añadió a sí mismo una naturaleza humana. ¿Lo ve aquí? Entonces, ¿dónde estaba siendo tentado el Señor Jesucristo? ¿En su deidad? No, porque Dios no puede ser tentado. Él estaba siendo tentado en su humanidad. Jesús es una persona con dos naturalezas. Él tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. Él era completo y verdaderamente Dios y completo y verdaderamente hombre. Entonces, en la soberanía de Dios, nuestro Señor fue tentado en su humanidad, con la finalidad, vemos aquí el propósito que Dios tenía, de que Él fuese moralmente calificado para ser el Rey Mesías. Este era el propósito de Dios, que nuestro Señor mostrara que estaba calificado moralmente. En el desierto, su carácter justo, perfecto, fue probado y el resultado fue una rotunda demostración de su capacidad moral para sentarse en el trono de David. Este era el propósito de Dios. Entonces, Dios el Padre puso a prueba a Dios el Hijo en su humanidad con el propósito de que Dios el Hijo aprobara. Esta es la soberanía de Dios en la tentación de Cristo. Pero por otro lado, amados hermanos, sabemos que la intención de Satanás no era que Jesús saliera aprobado. La intención de Satanás no era que se pusiese de manifiesto la capacidad moral y la justicia perfecta del Señor Jesucristo, sino que más bien la intención de Satanás era derrotar a Jesucristo en el desierto. Por supuesto, su intención era destruir el plan de redención. Esa era la intención de Satanás. El diablo, desde que fue arrojado del cielo, no ha hecho otra cosa más que odiar a Dios. Y como odia a Dios, por supuesto, odia también a los hijos de Dios. Y se opone por entero al plan de redención. Se opone por entero a que las almas sean salvadas. Aquí, hermanos, nosotros podemos aprender que Satanás es un personaje real. Satanás es real. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Todo el tiempo está al acecho. Él no desea que nosotros seamos obedientes a Dios. Y constantemente Satanás procura apartarnos a nosotros de la voluntad de Dios. Satanás procura todo el tiempo poner obstáculos delante de nosotros para que no vivamos para la gloria y la honra de Dios. En nuestras vidas personales, Él tratará de traer excusas a nuestras vidas para que no estudiemos la Escritura. Él tratará de poner obstáculos en nuestra vida para que no oremos. Él procurará tratar de traer circunstancias para que encontremos alguna forma de justificar el hecho de no congregarnos el día domingo. ¿Lo ve? Él tratará de apartarnos del camino en el que Dios quiere que nosotros andemos. Él es nuestro enemigo. Y como quiere destruir a Dios, Él quiere destruirnos a nosotros. Satanás quiere destruir tu matrimonio, Satanás quiere destruir a tus hijos, Él quiere destruir tu familia. Y por esa razón es que nosotros necesitamos depender completamente de Dios. Por esa razón es que nosotros necesitamos estudiar su palabra, capacitarnos en el conocimiento del consejo divino para que nuestra familia ni nosotros mismos seamos presa fácil de sus ataques. ¿Lo ven? Pero Dios no prueba en el sentido de seducir hacia el mal. Dios no hace eso, aunque cada vez que aparece el término tentar en este pasaje, su significado, por supuesto, es inducir al mal. Cada vez que el término tentar, usted lo consigue aquí en Mateo 4, en este pasaje que estamos estudiando de la tentación de Jesús en el desierto, siempre el significado aquí es inducir al mal.
Dios no tiene parte activa en este tipo de prueba, pero Él puede cambiar en algo bueno la peor clase de prueba. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad y nos rendimos al poder del Señor Jesucristo, todas las tentaciones que ocurren en nuestra vida, Dios puede usarlas para que en lugar de que traigan maldición, traigan mucha bendición a cada uno de nosotros. Pero tenemos que aferrarnos a Él. En un sentido que quizás para nosotros es difícil de comprender, Dios estaba usando a Satanás para que tentara a Jesús, sin que Dios mismo se involucrara activamente en las tentaciones. Pero Satanás, por supuesto, estaba actuando conforme al propósito mismo de Dios. La intención de Dios era buena y perfecta, aunque la de Satanás era completamente mala. Para que tengamos una ilustración que nos aclare esto, podemos pensar en Job. Vemos que aquel que vino y le hizo tanto daño a Job fue Satanás, el diablo. Pero quien estaba presidiendo todo lo que estaba aconteciendo en la vida de Job era Dios. Dios estaba en perfecto control de todo lo que estaba ocurriendo. Dios no le hizo lo malo a Job porque Dios no puede tentar a nadie, ni él mismo puede ser tentado. Satanás es quien hizo todas estas cosas. Pero Dios usó todo esto para el bien de Job, en la misma medida en que Job fue fiel y se mantuvo todo el tiempo leal a Dios. ¿Ve la importancia de que nosotros seamos leales a Dios en medio de la tentación? Hermanos, nosotros enfrentamos tentaciones todos los días. Todos los días. Cuando una persona dice, bueno, pastor, yo en realidad no creo estar enfrentando ningún tipo de tentación. Eso no es para alegrarse, es para preocuparse, porque los cristianos somos tentados y luchamos contra eso porque amamos a Dios. Los incrédulos no, ellos están como pez en el agua. Y ellos no ven tentaciones que los atacan, ellos andan más bien buscando tentaciones. Y en la sociedad en que vivimos, amados hermanos, la situación es peor todavía. Recuerdo algún tiempo escuché un mensaje del pastor Adrian Rogers. Él decía que el tiempo de hoy, nuestros jóvenes enfrentan más tentaciones cuando van de camino al colegio que lo que enfrentaban nuestros abuelos un viernes por la noche cuando salían a buscar tentaciones. ¿Lo ven? Y esto es porque la sociedad en la que vivimos se ha corrompido aún más. Somos tentados, nuestros hijos son tentados y tenemos que aprender a enfrentarnos a las tentaciones para que no seamos objeto fácil de ellas. El gran deseo de Dios es convertir en victoria. El gran deseo de Dios es convertir en bendición lo que Satanás quiere que fracase. El propósito de Dios es fortalecer nuestra fe. El propósito de Dios es que maduremos espiritualmente, que todas aquellas debilidades en nuestra vida sean fortalecidas. Satanás, por otro lado, quiere encontrarnos en esas debilidades y hacernos daño. Satanás quiere que fracasemos en nuestra fidelidad al Señor. Veamos el ejemplo en la vida de José. Eso puede ser de duda en este tema. José, que era hijo de Jacob. Sabemos que sus hermanos lo habían vendido como esclavo a unos mercaderes que pasaron por allí porque ellos le tenían envidia. Recuerda la historia, ¿verdad? Y entonces estos mercaderes se lo llevaron y lo vendieron en Egipto. Sabemos que estuvo en la casa de Potifar, sabemos lo que sucedió con la esposa de Potifar y luego José fue a la cárcel. Sabemos que estuvo muchos años en la cárcel y después de un tiempo, por sueños, él fue sacado de allí y luego se convirtió en un gobernador estando en Egipto. Bueno, hermanos, él después de haber estado allí, sus hermanos llegaron para buscar alimento porque estaban pasando una gran hambruna y él los identificó y luego de una cantidad de sucesos él mandó a buscar a su padre y su padre se vino a vivir en Egipto con todos sus hermanos y sus hijos y allí fueron creciendo. Pero al cabo de un tiempo Jacob muere y cuando Jacob muere los hermanos de José no se habían olvidado que ellos lo habían vendido. Entonces ellos pensaron, a la cosa, murió papá. Ahora José se va a vengar de nosotros. Seguramente no lo había hecho porque papá estaba vivo y por amor a nuestro padre no se había vengado. Pero ahora que papá murió, José seguro va a cobrar venganza porque nosotros lo lanzamos a un hoyo y después se lo vendimos a unos mercaderes. Pero observe lo que dice Génesis 50:20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice así:
ustedes pensaron hacerme mal. Estas son las palabras de José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Este versículo es bastante esclarecedor acerca de cómo actúa Dios, porque resulta que en nuestras versiones, cuando leemos los términos que José usa para referirse a sus hermanos, el verbo que usa para referirse a sus hermanos, cuando dice ustedes pensaron mal, es diferente al que usa cuando se refiere a Dios, pero Dios lo cambió en bien. Cuando nosotros vamos al hebreo, resulta que José está usando el mismo verbo en el idioma original. José usa el mismo verbo para referirse a las acciones de sus hermanos y luego el mismo verbo para referirse a la acción de Dios. Cuando José dice, ustedes pensaron hacerme mal, la traducción debería ser, pero Dios pensó hacerme bien. O como si José hubiese dicho, ustedes de hecho me hicieron mal, pero Dios me hizo bien. Es decir, la misma acción que sus hermanos le hicieron a José fue dentro de la soberanía de Dios. Dios actuó por medio de la misma acción que ellos hicieron para hacerle daño a José. Dios actuó para hacerle bien a José. Lo que aprendemos aquí es que Dios puede usar todos los ataques de Satanás. Dios puede usar todas las circunstancias difíciles que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Dios puede usar todos los obstáculos, todos los problemas, todas las circunstancias duras que tú y yo tengamos que enfrentar. Dios puede usarlo para nuestro provecho espiritual, para nuestra bendición, para nuestro fortalecimiento. Y José así lo sabía. José sabía sobre la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Esto protegió el corazón de José de llenarse de amargura y de resentimiento contra sus hermanos. Ellos pensaron que José iba a tomar retribuciones contra ellos. Pero José les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios pensó hacerme bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José estaba viendo las acciones de Dios a lo largo de toda su vida y cómo los resultados fueron favorables para proteger a la nación de Israel. ¿Lo ven? Entonces en el versículo siguiente vemos que José les dice a ellos, ahora pues, no teman. Génesis 50, 21. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Tener el conocimiento de la soberanía de Dios en todas las circunstancias inundaba el corazón de José de seguridad, de esperanza, pero también de generosidad y de cariño. Así tenemos que nosotros aprender a ver las circunstancias de la vida, sobre todo ahora que nos encontramos en Venezuela y vemos que ocurren tantas cosas terribles. De qué manera Dios puede estar usando las circunstancias que ahora estamos enfrentando para moldearnos. Hermanos, si usted es fiel en las circunstancias difíciles que usted puede estar pasando, si usted lucha contra todas las tentaciones que se atraviesan en el camino y procura ser leal a Dios y a todas sus enseñanzas, Dios usará todo lo que usted está viviendo para el bien suyo. Pero si usted cae ante las tentaciones de la vida y se deja arrastrar por la corrupción de la sociedad o se aleja de la comunión con Dios, Satanás entonces hará un desastre en su vida y por supuesto usted tendrá que sufrir las consecuencias de su propia infidelidad y de sus propios pecados. José entendió la soberanía de Dios y eso le dio a José seguridad y cuidó su corazón para que no se llenara de quejas contra Dios y no se llenara de resentimiento hacia sus hermanos. ¿Lo ve aquí? Así nosotros también debemos cuidar nuestros corazones. Ahora bien, de regreso a Mateo capítulo 4, versículo 1, el texto nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El término desierto era una zona calurosa, era una zona estéril, es decir, allí no había fruta, no había árboles allí. Era una zona desolada que se extendía aproximadamente entre 55 kilómetros y 25 kilómetros. Allí se encontraba el Señor Jesús, se encontraba completamente solo, hablando humanamente. Estaba solo en ese lugar, ninguno de sus discípulos lo había acompañado.
estaba bajo el sol inclemente muchas veces porque fue día y noche, un frío inclemente durante la noche, un calor y un sol abrasador inclementes durante el día. No era posible para el Señor haber estado más aislado o haber estado con menos comodidad. Fueron aproximadamente 40 días, lo que significa que cuando le dio hambre, le dio verdaderamente hambre. ¿Me oye? Así que la situación del Señor allí era bastante precaria, bastante difícil. Ahora, en esto nosotros podemos ver un cuadro comparativo entre Jesús en el desierto y Adán en el Edén. Porque recuerde que la Biblia llama a nuestro Señor Jesucristo el postrer Adán o el segundo Adán. Y que el Adán que conocemos es el primer Adán. Entonces vemos un cuadro comparativo porque Adán fue tentado en el Edén, Jesucristo fue tentado en el desierto. Veamos cómo fueron estas dos circunstancias. Vamos a comparar las unas con otras. Satanás encontró a Adán en el paraíso del Edén, donde se le proporcionaba todo lo bueno y no existía allí nada perjudicial. Así estaba Adán, el primer hombre creado. Adán perdió su batalla con Satanás hallándose en las más perfectas de las condiciones que una persona se podía hallar. Nunca ningún hombre ha estado en más perfectas condiciones en las que Adán se encontraba cuando se enfrentó a la tentación. Eso hay que considerarlo. Pero, a diferencia de este Adán, el segundo Adán encontró a Satanás en el desolado e inhóspito desierto y se halló allí sin comodidad durante 40 días. La diferencia entonces, hermanos, es enorme. Sin embargo, lo que el primer Adán perdió en un ambiente ideal, el segundo Adán lo recuperó en un entorno muy incómodo e imperfecto. Aquí vemos las dos comparaciones. Podría decirse entonces que el primer Adán tenía mucho a favor para haber permanecido fiel y obediente en todas las condiciones. El medio ambiente le brindaban todo lo necesario para que él fuese fiel. Pero por otro lado, el segundo Adán tenía todas las condiciones a su alrededor para no ser obediente, para ser infiel. ¿Lo ven? Pero fue al revés. El segundo Adán triunfó, el primer Adán fracasó. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué mejor prueba nosotros podemos tener sobre el fracaso espiritual y moral de que no lo causan las circunstancias? Cuando el segundo Adán triunfó en el desierto. Muchas personas hoy tratan de justificar sus pecados, acusando a otras personas a su alrededor o acusando las circunstancias. Ellos dirían, bueno, yo no habría pecado si no hubiese sido por fulano de tal o perencejo. Yo no habría pecado si la situación no hubiese sido tan dura en mi vida. Yo estaba pasando por ciertos momentos de angustia y de dolor y por eso fue que pequé. Y de esa manera tratan de librarse de la culpa. Esta enseñanza aquí nos enseña a nosotros, hermanos, que el Señor Jesús estaba pasando por circunstancias muy duras y no obstante Él fue fiel. Así que no está bien que nosotros tratemos de justificar nuestros pecados acusando las circunstancias o acusando a terceras personas. Si pecamos, somos culpables de nuestros pecados y sí podemos ser obedientes, aunque las circunstancias de nuestra vida no sean favorables. El Señor Jesucristo nos enseña eso. ¿Me oye? Cuando pecamos, cuando cedemos ante la tentación, es culpa nuestra y no debemos acusar a agentes externos a nosotros. Mateo nos informa también que Jesús fue llevado al desierto con el propósito expreso de ser tentado por el diablo. Este es el propósito inicial, principal. Esa frase que vemos allí en Mateo 1, ser tentado, se traduce del término peirazó. Este vocablo bien puede ser traducido también como ser puesto a prueba. El asunto es este, hermano, para que me pueda entender bien. Peirazó es un término que en el idioma griego se usa para hablar de tentación o de prueba. Puede tener un indicio de algo malo o bueno. En el griego también existe otra palabra que es dokimazo. Esas dos palabras, peirazó y dokimazo, son sinónimos en el idioma griego. Las dos palabras pueden traducir para nosotros tentación o prueba. En la Biblia se traduce como tentación cuando el agente que está llevando a cabo la prueba es el diablo, porque la intención del diablo siempre es hacer mal.
entonces se usa el término tentación en castellano porque tentación ya conlleva la idea de incitar al mal. Así que cada vez que el agente activo de hacer la prueba es Satanás, la palabra se traduce como tentación. Pero cuando es Dios quien está probando, entonces no se traduce como tentación, sino como prueba. ¿Por qué razón? Porque la intención de Dios no es hacerte mal, sino hacerte bien. Que tú te fortalezcas, que tú apruebes, que tú salgas bien. Esa es la diferencia. En este pasaje, el término siempre es correcto que se traduzca no como prueba, sino como tentación. ¿Por qué? Porque es Satanás el que está tratando aquí de hacerle daño al Señor Jesucristo. La intención de Satanás es que Jesucristo peque. ¿Me sigue hasta aquí? La intención de Satanás es hacer que el Señor Jesucristo sea desleal, que el Señor Jesucristo no se sujete a la voluntad de Dios, que el Señor Jesucristo arremeta en contra de la voluntad de Dios. Esa es la intención de Satanás. Pero al mismo tiempo, por encima de Satanás está la soberanía de Dios gobernando todo. Entonces tenemos aquí a Satanás llevando a cabo la tentación para destruir el plan de redención y hacer que Jesús peque, pero por encima de Satanás está Dios gobernando todo para sencillamente demostrar que es su amado Hijo, de quien había dicho en el bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, demostrar ahora esas palabras por medio de la aprobación moral que él obtendría en el desierto. ¿Lo ven? Ese es el punto aquí, amados hermanos. Esto ocurre también en nuestras vidas, no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que Satanás viene a atacarte, viene a tentarte, viene a sacarte del propósito de Dios, al mismo tiempo Dios permite eso en tu vida para hacerte bien. Y tenemos un pasaje que podemos leer. Por favor, si es tan amable y puede ir conmigo a Santiago, capítulo 1, y leemos los versículos 2, versículo 3 y versículo 4. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Note cómo dice la Escritura. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Estos son problemas de todo tipo que siempre solemos enfrentar. Toda persona sobre esta tierra, hijo de Dios, va a enfrentarse a toda cantidad de problemas. Si hay ciertos problemas en tu vida que no has enfrentado, bueno, los vas a enfrentar un día, porque todos estamos en esta sociedad corrupta, así que todos nos vamos a enfrentar a todo tipo de pruebas. Luego el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Es decir, debe haber en nosotros un conocimiento permanente de que todos los problemas, todas las circunstancias difíciles, todos los obstáculos que tengamos que enfrentar, serán siempre para nuestro bien. Dios lo usará siempre para nuestro bien. Esto es para que nos motive a vivir en obediencia. Esto es para que nos motive a vivir en fidelidad. Luego el versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos. En esta tierra nosotros no vamos a ser completamente perfectos nunca. Eso va a ser cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, pero vamos a estar creciendo en santidad. Entonces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que vayamos perfeccionándonos. Y agrega que seamos completos. El término perfección aquí, en el versículo 4, tiene que ver con que seamos maduros, cristianos maduros. Un cristiano maduro no solamente es alguien que estudia las Escrituras y ora todo el tiempo, está en comunión con el Señor y con otros hermanos, sino que es una persona que también se ha enfrentado a la vida y ha sido obediente. Ha puesto en marcha el conocimiento de la palabra de Dios, ha sido fiel. Y cuando eso ocurre, las verdades espirituales echan raíces en ti. Ustedes han leído en Colosenses que debemos estar siempre arraigados, ¿verdad? Debemos estar arraigados y lo sabemos, pero ¿cómo llegamos a estar arraigados? Cuando tú recibes las verdades espirituales y te enfrentas a la vida y en lugar de renunciar a ellas, tú las pones en marcha, obras conforme a esos principios, aunque las circunstancias quieran obligarte a alejarte de esos principios, tú te aferras a ellos y los pones en marcha. Eso hace que esas verdades espirituales echen raíces dentro de ti, o tú echas raíces en esas verdades espirituales. Eso hace que seas un arraigado.
Cuando los vientos soplan fuerte y tú te agarras duro del mástil porque no quieres que el viento te lleve, o te aferras a una pared, o te agarras de algo que sabes que es muy pesado y te aferras a eso para que el viento no te lleve, el viento está haciéndote el bien de apegarte a eso que es seguro. Las circunstancias difíciles de la vida nos empujan a confiar cada vez más en Dios y en su palabra y hacen que echemos raíces en su palabra. De eso es así como siendo fieles entonces llegamos a ser maduros. Y dice también Santiago, y completos. El término completos aquí tiene que ver con integridad. Ser completo en Cristo significa esto, que tus pensamientos, tus acciones y tus palabras estén en armonía. Si en tu mente respetas y honras a Dios, entonces respetarás y honrarás a Dios en tus acciones. Y por supuesto respetarás y honrarás a Dios en tus palabras. Pero hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero viven como un incrédulo. Hoy viven llenando su mente de cochinadas del mundo. No hay integridad, porque piensan una cosa, hablan otra y hacen otra muy distinta. Ser completo, ser íntegro, significa que la palabra de Dios llena tu mente, llena tu corazón, llena tu boca para que hables únicamente la palabra y vivas conforme a su palabra. De esa manera entonces, amados hermanos, Dios en su soberanía puede usar todas las circunstancias difíciles en nuestra vida para traer provecho espiritual, para hacernos crecer. Y de ese modo nosotros entonces hemos visto este primer punto que nos presenta Mateo, la soberanía de Dios y su propósito cuando nosotros somos tentados. ¿Qué vamos a hacer en medio de todas las circunstancias difíciles que nosotros sabemos vamos a enfrentar? Sencillamente aferrarnos a las verdades de la palabra de Dios que ya nosotros conocemos, no alejarnos de ella. En segundo lugar, en el versículo número 2, está allí el punto, la comunión con Dios nos prepara para vencer cuando somos tentados. Atención a este punto, por favor. La comunión con Dios nos prepara para vencer cuando somos tentados. Mira el versículo 2, Mateo capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Sin duda, nuestro Señor Jesús, durante esos 40 días que estuvo en el desierto, permaneció en comunión con el Padre Celestial. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. En su humanidad, Jesucristo necesitó pasar tiempo de comunión con Dios en oración, con el propósito de hallar fortaleza espiritual para el servicio que él ahora iba a realizar, o para la misión o la tarea que Dios le había encomendado. Él necesitaba estar en comunión con Dios. Aquí vemos un gran ejemplo para nosotros, amados hermanos. El Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, pasó ratos a solas con Dios, se alejó de cualquier tipo de compromiso. Su tarea incluso era importante, pero no era más importante que pasar momentos a solas con Dios. Y Él es Dios encarnado, y así lo entendió. Que Él fuese a las multitudes y empezara a enseñar la palabra era importante, pero no era más importante que pasar comunión con el Padre Celestial. ¿Cómo algunos de nosotros pensamos que podemos llevar vidas cristianas victoriosas y bendecidas y no tener comunión con Dios? ¿Cómo algunos de nosotros podemos creer que nuestra vida puede funcionar bien sin la necesidad de leer las Escrituras, sin la necesidad de estudiar la palabra de Dios? Yo les he mencionado a ustedes que aquí en esta iglesia, en el pasado, dos personajes que yo sé dijeron que ellos no leían la Biblia, pero que realmente no necesitaban hacerlo, porque ellos en sus vidas cristianas no enfrentaban circunstancias que ameritaran la necesidad de que ellos leyeran las Escrituras. Así lo dijeron. Un hombre lo dijo en una oportunidad y en otra oportunidad lo dijo una mujer. No necesitamos leer la Biblia. En realidad yo no leo la Biblia todos los días porque yo veo, me analizo a mí mismo y no lo necesito. ¿Sabe qué pasó con ese hombre y con esa mujer? Que ambos se fueron de la iglesia y terminaron en el mundo sin congregarse. ¿Entiende eso? Porque ellos no necesitaban pasar momentos a solas con Dios. Te voy a decir una cosa. Jesucristo es Dios. Y Él necesitó ir al desierto y tener comunión con el Padre Celestial.
porque él sabía que en su humanidad él recibiría la fortaleza para vencer cada tentación que se atravesara en el camino, y de esa manera él podría cumplir fielmente con la tarea que a él había sido encomendada. Y si el Dios hombre consideró que tener comunión con Dios era importante, ¿cómo tú y yo podemos llegar a creer que no necesitamos estudiar la palabra de Dios, no necesitamos leer la Biblia y tampoco es tan necesario orar? Jesucristo necesitó hacer esto, Él lo sabía. Nosotros debemos dedicarnos a la lectura diaria de las Sagradas Escrituras. Debemos apartar tiempo para la oración. Esto es lo que nosotros conocemos como bendiciones espirituales que nos han sido dadas precisamente para que nosotros podamos tener vidas obedientes y victoriosas. Bendiciones espirituales. Otros también las llaman medios de gracia o disciplinas espirituales. Hoy voy a mencionarte únicamente estas dos disciplinas espirituales, quizás tres. La primera es la disciplina espiritual de estudiar la palabra de Dios. La segunda, la disciplina espiritual de orar a Dios. Y la tercera, la disciplina espiritual de congregarnos. Básicamente esas tres disciplinas espirituales son necesarias en la vida de todo creyente. Ningún cristiano puede tener una vida obediente y victoriosa para la gloria de Dios si no se dedica al estudio de la palabra de Dios y a la oración y no se congrega con fidelidad. No es posible. No importa lo que tú creas. Si crees algo distinto, Satanás te ha engañado y en cualquier momento vas a caer. Así fueron estas dos personas. Satanás se les engañó y por eso terminaron fuera de la iglesia, en el mundo. Porque ellos no necesitaban, según ellos, leer las Escrituras. Supongo que de la oración quizás pensaban lo mismo. La primera disciplina espiritual entonces es esta. Mire Josué 1.8. Josué 1.8. Lo que Dios le dice a Josué cuando comenzó el liderazgo de la nación de Israel. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En el próximo sermón nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo pudo vencer cada tentación del enemigo usando la palabra de Dios. Éxito en ser fieles a Dios, éxito en llevar vidas santas, no éxito en no enfrentar problemas, éxito en ser fieles a Dios en medio de todos los problemas. El salmista también nos enseña que quien medita continuamente en la palabra de Dios, Salmo 1, versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, todo lo que hace prosperará. Pero hermanos, aquel que no medita en la palabra de Dios será como árbol plantado no junto a corrientes de agua, sino en el desierto. No dará fruto ni siquiera porque se estará secando, su hoja estará marchita y no prosperará espiritualmente porque está lejos del estudio de la palabra de Dios. Eso dice la Escritura, en palabras técnicas, ¿no? Necesitamos estudiar la palabra. Observe el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Inspirada es que toda la Biblia, toda ella es palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La intención del estudio de la palabra de Dios es que tú vayas creciendo en perfección y estés equipado para toda buena obra. Esa palabra o esa frase, equipado para toda buena obra, significa capacitado para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. Necesitas la palabra de Dios para crecer en santidad. La expresión también podría ser traducida como ser completamente apto para vivir para la gloria y la honra de Dios. Lo cierto, amados hermanos, es que todo cristiano fiel buscará alimentarse continuamente de la palabra viva, de las sagradas escrituras. Todo cristiano fiel procurará cada día conocer más a Dios. ¿Te acuerdas cuando eran novios? Tú que te casaste cuando tu esposa era tu novia, tú querías pasar tiempo a solas con ella. ¿Por qué? Porque la amabas.
querías visitarla, querías compartir con ella, porque la amabas. Y si estabas en otro lugar, estabas pensando en ella, porque realmente la estimabas en tu corazón. Bueno, cuando amamos a Dios ocurre algo más o menos así. Queremos pasar momentos a solas con Él, queremos ir a la palabra de Dios, leerla, porque lo amamos, lo amamos. Cuando una persona dice, yo soy cristiano, pero estoy tan ocupado que no tengo tiempo para leer la Biblia, ni para orar, no tengo tiempo para estudiar nada. Hermano, deberías preocuparte porque quizás si no hay en tu corazón el deseo de pasar tiempo a solas con Dios, entonces posiblemente tú estás espiritualmente muerto, no has nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo de Dios pone en el corazón del creyente el deseo de ir a la palabra de Dios constantemente para conocer cada vez más a Dios. La segunda disciplina espiritual es la oración. Note lo que Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica en 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Eso es una orden apostólica. Orar todo el tiempo, orar todos los días, orar cada vez que se presente la ocasión para hacerlo o generar ocasiones en las que oremos. Es verdad que algunas veces, aunque somos hijos de Dios, algunas veces no queremos leer la Biblia, algunas veces no queremos orar. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Se lo he dicho antes. Si en algún momento usted no quiere leer la Biblia, léala. Usted debe sujetar la carne y llevarla cautiva a los pies de la cruz de Cristo. ¿Lo ven? ¿Por qué algunas veces no queremos leer la Biblia? Porque la carne se opone. La carne no regenerada se opone a que tú leas la Biblia. Tú debes luchar contra eso y debes leer la Biblia. Cuando no quieres orar, lucha contra eso y ora. Pero no estoy hablando de que simplemente digas, ok, familia, vamos a orar. Estoy hablando de tu comunión a solas con Dios, de tus momentos en donde tú buscas la Biblia y tú, sin tu esposa, sin tus hijos al lado, tú buscas alimentarte de la palabra de Dios, porque si tú no lo haces, no puedes alimentar a otros. ¿Entiendes? Tú no puedes llevar a ninguna persona a ese lugar donde tú no vas. Tú tienes que ir, llenarte tú de la palabra de Dios, orar, tener comunión con Dios. Y luego puedes ir y llevar a tu esposa a la lectura de la Biblia y llevar a tus hijos a la lectura y a la oración, porque tú lo estás haciendo aparte, te estás alimentando tú. El Señor Jesucristo tenía un ministerio de enseñanza, tenía un ministerio de guiar espiritualmente a otros, pero se fue solo al desierto a tener Él comunión con Dios para ser fortalecido Él y luego salir para guiar a otros y también fortalecer la vida de otras personas. Pero primero fue al desierto para humanamente Él ser fortalecido y así nos está dando a nosotros el ejemplo de que también lo hagamos. Y te aseguro que él tenía cosas más importantes que hacer que las que tú tienes, porque Satanás te tiene con esa mentira también. Tengo tantas cosas importantísimas que hacer que no me queda tiempo para estudiar la Biblia. Y Satanás dice, amén. Eso es lo que yo quiero, que tú no aprendas, que no estudies la Biblia, porque si aprendes la Biblia y amas más a Dios y creces en madurez espiritual, tus consejos van a ser más bíblicos para tu esposa y para tus hijos. Y yo no quiero que tus hijos y tu esposa tengan un esposo y un padre que los guíe a Dios. No quiero eso. Te quiero distraído. Dedícate a otra cosa para que la palabra de Dios no fluya a través de ti para tus hijos, porque no quiero que tus hijos y tu familia vengan a Dios. Así que sí, amén. Quédate en las cosas que tú estás. Sí, son más importantes que Dios y leer la Biblia y estudiar con otros la palabra de Dios. Satanás dice amén. Y así tenemos un montón de hombres en las iglesias que no están preparados en la palabra de Dios y cuando sus hijos necesitan un consejo, no saben qué hacer porque ellos no estudian y no conocen a Dios. ¿Lo ven? Esa es la verdad, hermanos. Necesitamos dedicarnos a la lectura bíblica, a la oración. Esto es un mandamiento. Oren sin cesar, dijo aquí el apóstol Pablo. Oren, está en imperativo. Ahora mire Efesios 6:18.
con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra vez el mandamiento aquí de la oración. Y en el versículo 19, el apóstol Pablo, siendo apóstol, el Espíritu Santo de Dios lo inspiraba para escribir la Biblia. Esto no ocurre con nosotros. Él era un apóstol del Señor Jesucristo. Y en el versículo 19 él dice, oren también por mí. Fíjense, este hombre sabía la necesidad tan enorme de la oración que no solamente mandaba a orar, sino que él también oraba bastante. Y de paso, por favor, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Él pedía que constantemente los hermanos también oraran por él. Y nosotros hoy, de arrogantes y soberbios, creemos que no, yo no tengo tiempo para leer la Biblia o estudiar la Biblia. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Eso es arrogancia, es soberbia y por supuesto es pecado. Jesucristo aquí nos da el ejemplo. Él puede ordenarnos que dediquemos tiempo a la comunión con Dios porque Él lo hizo. Él puede ordenarnos que nosotros dediquemos tiempo a la oración porque Él también lo hizo. Siendo Dios encarnado, Él entendió la necesidad enorme de hacerlo. Nosotros no somos dioses encarnados, somos simples seres humanos. Él tenía la naturaleza divina, nosotros no tenemos ninguna naturaleza divina, somos seres humanos débiles, necesitamos de Dios en nuestra vida, necesitamos de la comunión con otros creyentes, necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, lo necesitamos urgentemente. O pasaremos la vida tomando decisiones equivocadas, cometiendo errores terribles y dañando aún más a todos los que estén a nuestro alrededor. Porque como no conocemos a Dios, ¿cómo podemos adorar a quien no conocemos? ¿Cómo podemos vivir en armonía con la voluntad de Dios si ni siquiera sabemos qué es la voluntad de Dios? Porque no estudiamos la voluntad de Dios en la Biblia. Yo te pregunto, ¿quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Sí, yo quiero, dices tú. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Ajá. ¿Estás estudiando la Biblia para entender qué es la voluntad de Dios? No, porque no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo es que quieres vivir en la voluntad de Dios si no te interesa conocer la voluntad de Dios? Si de tiempo se tratara, ninguno de nosotros aquí tendríamos tiempo, hermanos. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, ya va, vine a salvar el mundo. Mi ministerio va a durar 3 años. No tengo tiempo para ir al desierto. 40 días de paso metido en el desierto. No. Tengo muchas cosas importantes que hacer. Al desierto no voy. No hay tiempo para eso. Y se habría dedicado a otras cosas, pero él no hizo eso. El ministerio que espere. Voy al desierto. Necesito pasar tiempo en comunión con mi Padre Celestial. ¿Cuántos días tienes tú que no tienes comunión con Dios? Porque hay muchos que vienen el domingo a la iglesia y no abren la Biblia desde el domingo pasado. ¿Cómo tu vida espiritual puede ser fortalecida si no te estás alimentando de la lectura bíblica y de la oración, hermanos? Notemos, porque si observamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él no solo oró mientras estuvo en el desierto. Note Lucas capítulo 3, versículo 21. Él oró en el momento que estaba siendo bautizado. Entonces, antes de ir al desierto, Él oró. Oró en el desierto, como ya estamos viendo. En Marcos 1:35 aprendemos que solía orar muy de mañana en lugares desiertos. Se levantaba temprano y lo primero que hacía era aprovechar la soledad que tenía para tener comunión con Dios. Los que dicen que no tienen tiempo, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Lees la Biblia? ¿Vas a la palabra de Dios para leer las escrituras, para aprender de Dios? ¿Oras? Es lo primero que deberíamos hacer porque te vas a enfrentar a un montón de circunstancias durante el día que ni sabes y necesitas la fortaleza de Dios en tu vida. La necesitas. Yo la necesito. Yo necesito orar todos los días de mi vida porque soy débil. Solo el Señor puede darme la fortaleza que necesito. Jesucristo oró antes de elegir a los 12 apóstoles, según Lucas 6, 12 y 13.
Oró en la transfiguración, según Lucas 9, 28, 29. Él oró durante toda su vida muchísimas veces y pasó momentos a solas con Dios en comunión porque él sabía que lo necesitaba. Y note esto también. Por Lucas nos enteramos que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Note Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. El término lleno significa estar saturado con, o estar impregnado, o estar por completo con. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios ejercía total y absoluto control en la vida del Señor Jesucristo. Esa es la llenura. Y hermanos, esto es muy importante porque las Escrituras mandan que tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Tu mente es saturada con la palabra de Dios para que obedezcas la palabra de Dios. La llenura del Espíritu es el control de Dios en tu vida. Todo lo que tú haces, lo haces dirigido por lo que conoces de la palabra de Dios. Pero aquí es donde se presenta la necesidad enorme de que tú conozcas la palabra de Dios. Porque no puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios. Tu mente siempre va a estar llena de algo. Y si no está llena de la palabra de Dios, va a estar llena de otra cosa. Y esa otra cosa es lo que va a gobernar tu vida, hermano y hermana. Entonces tú dices, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar nada, ni que para que nadie me enseñe nada, estoy muy ocupado, colapsado. Ok, tu mente se va a llenar de otra cosa. Y no importa que grites 1000 veces que estás bien, si la palabra de Dios no está en tu mente, tú no puedes estar bien. Porque no puedes hacer lo que da gloria a Dios, porque no sabes dar gloria a Dios. Y Satanás puede hacer contigo lo que quiera. Efesios 5, 18 se muestra como un mandamiento claro para que seamos llenos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 habla del fruto del Espíritu en una vida llena del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice que cuando nuestra mente está saturada de la palabra de Dios, eso es ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. Fíjese Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Y mire cómo dice aquí, enseñándose, amonestándose. Es un mandamiento. La palabra de Cristo tiene que estar en la mente de cada creyente. Y luego dice que tenemos que enseñarnos unos a otros, tenemos que amonestarnos unos a otros y debemos hacerlo con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios, con acción de gracias en nuestros corazones. Entonces, voy a estudiar la palabra de Dios, pero tengo que enseñar, porque aquí dice que tenemos que enseñarnos unos a otros. Y voy a amonestar, porque aquí dice que tenemos que amonestarnos unos a otros. De regreso a Mateo capítulo 4, versículo 2, el versículo nos dice que después de esos 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. Hermanos, es interesante esto aquí, porque el hambre no solo nos debilita físicamente, sino que también tiende a debilitar nuestra resistencia moral y espiritual. Cuando nosotros estamos cansados, estamos hambrientos o estamos enfermos, por lo general tendemos a preocuparnos más por esas cosas, y ahí es donde estamos más débiles y corremos más peligro. Ahí es donde Satanás vendrá a atacarnos. Si usted no está comiendo, usted tiende a no leer porque está mareado, le duele la cabeza, no puede leer la Biblia así. Así que tiende a alejarse de las cosas espirituales porque su cuerpo está afectado. Allí es donde somos más débiles ante la tentación. Satanás esperó el momento de mayor debilidad de nuestro Señor Jesucristo para atacarlo. Él esperó que Jesucristo, por el hambre, por todas las circunstancias difíciles que había vivido en el desierto durante 40 días, se encontrara distraído espiritualmente. Pero no fue así. El Señor Jesucristo no permitió que ninguna circunstancia lo desconectara a Él de su comunión con el Padre Celestial, y por eso Él estuvo fortalecido espiritualmente. Satanás entonces, cuando pensó que ya Jesús estaba débil, vino para destruirlo, para hacerle daño. Pero como veremos en el sermón que estaremos escuchando el próximo domingo, Satanás no pudo destruir al Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos entonces de nuestro Señor Jesucristo, hermanos?
que la victoria sobre la tentación viene de estar constantemente en comunión con nuestro Padre Celestial. Necesitamos pasar momentos a solas con Dios, necesitamos orar, necesitamos aprender las Escrituras. Satanás siempre va a esperar nuestro menor descuido, nuestra mayor debilidad para atacar y para hacernos pecar. Eso va a hacer Satanás. Y mire lo que Pablo les dijo a los corintios, a la iglesia en Corinto. Mire, y esto es para nosotros también. Para ti, que muchas veces tienes la excusa de decir, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de estudiar las Escrituras, y así yo estoy bien. Mire lo que Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Hermanos, Satanás desea que los hijos de Dios pequen, Satanás procura que las iglesias pequen, que la unidad de la iglesia se acabe, que el evangelio no sea predicado. Satanás quiere que sí, que nuestras vidas estén ocupadas haciendo cosas pasajeras y que no le sirvamos a Dios y que no prediquemos el evangelio y que no estudiamos la Biblia. Satanás quiere eso. ¿Cómo podríamos ser nosotros la iglesia si nos dedicamos a otras cosas y nos olvidamos de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros honrar y vivir para la gloria de Dios así? No es posible, hermanos. Si andas en un tren que anda a toda máquina colapsado, detén ese tren o tírate porque no vas a terminar bien. No vas a terminar bien. Pablo expresa la misma idea en Efesios 6:11, pero con otras palabras. Mire Efesios capítulo 6, versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las vencidas del diablo. Otra vez, revístanse con toda la armadura de Dios. Y solamente te he hablado de la lectura de la palabra de Dios y te he hablado de la oración. Pero Pablo allí describe la armadura de Dios que todo creyente debe tener puesta todo el tiempo para que estemos firmes. Ese término insidias del diablo puede ser traducido como acechanza o las maquinaciones del diablo. Ese término maquinaciones alude a una noción de astucia, de engaño, de tetras y métodos artificiosos. Satanás quiere engañarnos para que no crezcamos en el conocimiento de Dios, para que nuestras vidas no sean bendecidas y para que no seamos instrumentos en las manos de Dios que sean de bendición para nuestros hogares. Satanás no desea que nuestros hogares sean bendecidos. En estos tiempos, Satanás es feliz cuando los padres le compran un celular a los hijos y se lo dan, toma, le compran una computadora, toma, ve, dedícate a otra cosa. No tengo tiempo para sentarme contigo, hijo, a estudiar la Biblia tú y yo. No tengo tiempo para corregirte. Si te veo que haces las cosas mal, bueno, vamos a ver si algo pasa que te ayude. Yo no sé qué hacer contigo. Satanás quiere que actuemos de esa manera. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que vengas a la Biblia, que aprendas a ser papá y mamá a la luz de lo que la Biblia dice, para que puedas criar correctamente a tus hijos. Tú no debes criar a tus hijos como tú crees que debes criarlos. No, tú debes hacerlo sabiendo que un día estarás delante del Rey para rendir cuentas por la forma como has criado a tus hijos o cómo has tratado a tu esposa. ¿Cómo has llevado tu hogar? Vas a rendir cuentas un día. Y Dios quiere que lo hagas correctamente. Y por eso Dios te ha dado su palabra escrita. Y entonces vienes tú y vas a ignorar la palabra de Dios. Y el aprendizaje. Necesitamos tener comunión con Dios de manera constante en nuestra vida. Necesitamos congregarnos fielmente. Necesitamos estar en los estudios bíblicos de la iglesia. Tú tienes que agarrar tu agenda y abrir un espacio para eso, porque tú lo necesitas. Nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo. Sin embargo, Pablo nos da una promesa esperanzadora. 1 Corintios 10:13, mire lo que dice. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El Señor promete fortalecer nuestras vidas para que seamos fieles a Él, para que no cedamos ante las tentaciones,
para que no cedamos ante las circunstancias difíciles de la vida, sino que vivamos para su gloria y para su honra. Pero nos ha dado herramientas que nosotros tenemos que tomar y tenemos que usar. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.